Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar estudiando el libro Autoridad Espiritual. Esta noche corresponde estudiar el capítulo 6 con el tema ¿Cómo establece Dios su reino? Pero antes quiero pedirles que nos acompañen a orar para que el Señor nos dé de su entendimiento. Amén. Bendito Jesús, te damos gracias por esta noche, Señor, porque permites que podamos, Señor, aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este medio, bendito Jesús, que tú has provisto, Señor. Padre, te pedimos en esta noche que seas tú obrando, Señor, arando la tierra de nuestro corazón, bendito Jesús, que esta semilla, Señor, caiga en tierra fértil, bendito Padre, que podamos, bendito Jesús, dar fruto, bendito Padre, que podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestro corazón. Padre bendito, que podamos, Señor, ponerla por obra, bendito Jesús, en nuestras vidas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está aquí presente, escuchando este estudio, Señor, por los que lo van a escuchar, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú, bendito Jesús, hablando, Señor, a nuestro corazón, cambiando nuestra vida, Señor. Te pido que abra, Señor, nuestro entendimiento para que podamos, Padre Santo, saber, Señor, que tú quieres decirnos, que tú quieres que hagamos, bendito Padre. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, bendito Jesús, con cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos, por abrir nuestros ojos, Señor, en cada una de las prédicas y estudios que tenemos, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a avanzar, Señor Padre. Y hoy en esta ocasión, Señor, queremos pedirte, Señor Padre Santo, que bendiga, Señor Jesús, este mensaje, Señor. Que nos ayude, Señor Jesús, a ser obedientes, Señor, a nuestras autoridades, a tu autoridad, Señor Jesús Padre, a someternos, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús, y a toda instrucción que viene a través de una persona, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús Padre, a ser humildes, Señor, a ser mansos, Señor Jesús Padre, a verte a ti, Señor, en toda situación, Señor Jesús Padre, para que podamos avanzar, Señor, en este camino, Señor Jesús Padre. Padre, quédate con nosotros, Señor Jesús Padre, y ayúdanos a entender, Señor, esta palabra que vamos a recibir hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a dar inicio hablando sobre cómo el Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Para esto les pido que me acompañen a leer Hebreos 5:8. Y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Ahora les voy a leer el mismo versículo, pero esta vez con la versión traducción lenguaje actual. Y de esta forma vamos a poder entender mejor lo que nos dice. Y dice: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Amén. Y como podemos ver, la palabra de Dios nos dice cómo nuestro Señor Jesús aprendió a obedecer con cada sufrimiento que Él vivió. Cuando Él vino a esta tierra, vino siendo verdaderamente un hombre débil y familiarizado con el sufrimiento. No trajo consigo su poder ni su gloria, y de igual manera debería de ser con nosotros. Cuando pasamos por sufrimiento deberíamos de aprender obediencia. Por ejemplo, podemos decir: Señor, aunque yo no lo entienda, esa es tu voluntad para mi vida y te agradezco por eso. Amén. Pero normalmente lo que hacemos es quejarnos, enojarnos, frustrarnos, etc. Y hermanos, es muy importante que entendamos cómo Dios aseguró el principio de la obediencia mediante la vida de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que el Señor hizo por nosotros es poderoso. Amén. Y cuando Jesús murió por nosotros,
Él perfeccionó la obediencia, porque obedeció en todo a su Padre. Y asimismo, cuando nosotros somos obedientes con el Señor, Él cada vez va perfeccionando en nosotros la obediencia. Y entonces llegará un momento en el que cuando venga un sufrimiento, automáticamente digamos: Señor, esa es tu voluntad para mi vida. Amén. Y es maravilloso que gracias a la obediencia de nuestro Señor, nosotros hayamos recibido la gracia. Y de esta manera, Dios establece su autoridad por medio de Jesucristo. Al cumplir Jesús la voluntad del Padre, lo puso por autoridad. Y nosotros por medio de Jesucristo llegamos a tener autoridad. Amén. El propósito de la redención es promover este reino. Cuando el hombre recibe la redención y a medida va caminando con el Señor y va aprendiendo a ser obediente, el reino se va expandiendo. Amén. Ahora les pido que leamos Salmos 9, de 7 al 8. Y dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y les quiero leer en la versión traducción lenguaje actual de igual manera, ya que nos ayuda a entender mejor. Dice: Dios mío, tú reinarás para siempre. Estás sentado en tu trono y vas a dictar la sentencia. Juzgarás a los pueblos del mundo con justicia y sin preferencias. Amén. Y bueno, con esto que quiero decirles que llegará el momento donde Dios establezca su reino. Y como bien sabemos, la caída de los ángeles y del hombre afectó muchísimo al universo. Cuando Dios los creó con el propósito de que aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no pudo establecer su autoridad en las criaturas, pero aún así, Él no renunciaría a ella. Él es el dueño y Señor de todo lo creado. Amén. Por eso es que Dios, por una parte, afirmará su autoridad y por la otra establecerá su reino. Amén. Y aunque actualmente Satanás viola constantemente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no va a permitir que esto dure para siempre. Sabemos que ahora estamos en el periodo de gracia, donde de manera voluntaria podemos elegir por el Señor. Pero llegará el momento donde el Señor venga con sus justos juicios y todo aquel que no lo haya elegido será juzgado y echado al lago de fuego. Amén. Ahora bien, pensemos en esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia llama reino de los cielos al reino de Dios? Y la razón es porque la rebelión no solamente fue en esta tierra, sino que también alcanzó los cielos, donde se rebelaron los ángeles. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se establece el reino de Dios? Se establece por medio de su obediencia. Él jamás desobedeció a Dios, ni una sola vez se resistió a la autoridad de Dios mientras Él estuvo en la tierra. Y al obedecer de manera perfecta y dejar que la autoridad de Dios gobernara todo, el Señor estableció el reino de Dios por su infinita obediencia. Y ahora, como iglesia, debemos seguir el ejemplo de Jesús, ser obedientes como Él lo fue, y con esto se logrará que la autoridad de Dios prospere y se manifieste su reino. Amén. Y el propósito de Dios es que su iglesia sea la vanguardia de su reino. ¿Y qué significa la palabra vanguardia? Significa parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. O sea que como iglesia lo que debemos hacer es pelear la misma batalla contra Satanás.
pelear para que el reino de Dios se vaya expandiendo. Amén. En el libro se mencionan varios personajes bíblicos, los cuales el Señor esperaba fueran la vanguardia de su reino. Veamos algunos ejemplos. Tenemos que después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y a su familia, pero después del diluvio también cayeron ellos. Así que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham los sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Y los descendientes de Jacob se multiplicaron bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para que fueran una nueva nación. Pero a raíz que había desobediencia en ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto con el fin de enseñarles obediencia. Y sin embargo, ellos siguieron con su rebelión contra Dios, trayendo como resultado la muerte de esa generación en el desierto. Aunque la segunda generación logró entrar a Canaán, ellos seguían negándose a escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Por esa razón, no pudieron sacar completamente a los cananeos. Y luego de esto, Dios les dio su primer rey. Todos sabemos que fue Saúl, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino hasta que Dios escogió a David. En él encontró un rey conforme a su corazón, porque David obedeció plenamente a su autoridad. Amén. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía en su desobediencia. Tenían un rey, pero carecían de la naturaleza espiritual de un reino. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino a establecer ese reino verdadero. Su evangelio es de doble naturaleza, una personal y una corporativa. Y en cuanto a la naturaleza personal, el evangelio llama al hombre a recibir vida eterna por medio de la fe. Y la naturaleza colectiva o corporativa, el evangelio invita al hombre a ingresar al reino de Dios por medio del arrepentimiento. Los ojos de Dios están sobre el reino. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro comienza y termina con el reino. Inicia con las palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios sin ningún tipo de interferencia. Y la oración termina diciendo: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El reino y el poder están correlacionados o van de la mano. El Señor mismo, Él es en realidad el reino de Dios. Amén. Y así como el reino de Dios está en el Señor, así también tiene que estar en la iglesia, porque el Señor dio su vida por la iglesia. Por lo tanto, el reino de Dios se extiende a la iglesia. Amén. Y comenzando con Noé, Dios inició un reino, pero un reino terrenal. Y en realidad el reino de Dios comenzó con el Señor Jesús por su obediencia perfecta. Ahora no solamente el reino de Dios está en Él, sino que también se extiende a nosotros. Amén. Y el propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia. Pues la iglesia fue ordenada para ser un lugar donde se ejerza la autoridad de Dios. Y Él desea tener un legítimo lugar, no solamente en unos cuantos hermanos, sino que también en toda la iglesia. De esta manera va a prevalecer su autoridad y no va a existir la rebelión. Así que Dios está decidido a establecer su autoridad porque lo que quiere es que obedezcamos, no solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino que también a las autoridades delegadas que Él mismo instituyó. Amén. Dios espera una obediencia completa, no una obediencia media, hermanos. Amén.
Muy buenas noches, hermanos. Continuando con el tema, pues la obediencia es tan importante para cada uno de nosotros como creyentes, porque la obediencia es una parte fundamental en la palabra del Señor y en el Evangelio. La fe, por ejemplo, está conectada directamente con la obediencia. No podemos decir que tenemos fe y ser desobedientes. Eso no funciona de esa manera. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo y que Él murió en la cruz por nosotros, creemos en el Evangelio, debemos ponerlo por obra, porque el Evangelio nos habla de ser obedientes, nos habla acerca de someternos a nuestra autoridad, que es Cristo. Y debemos de entender que esa estrecha relación revela cuánto hemos crecido en obediencia y asimismo revela cuánto hemos crecido en fe. Sabemos que no somos perfectos y que debemos caminar en este camino crucificado, debemos de buscar al Señor y su palabra para poder avanzar, pero debemos buscar estudiarla para ponerla por obra, para obedecerla. Nosotros como creyentes sabemos que la fe viene por el oír. Eso está en Romanos 10:17. Se los leo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El primer paso hacia ser obedientes es, nuestra salvación, creer en Cristo y en su redención. Pero para seguir creciendo y avanzando en esta obediencia, debemos de crecer en fe. Y para esto, como hemos leído, tenemos que escuchar la palabra del Señor. Tenemos que escuchar prédicas, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que estudiar la palabra del Señor para que nuestra fe crezca. Y entre más crece nuestra fe, más crece nuestra obediencia. Una forma de ver y de medir cuánto hemos crecido en fe es observar qué tan obedientes somos. Porque muchas veces decimos creer, pero en la práctica, en la obediencia, nos falta muchas veces. Entonces ahí es una forma de que podamos identificar cuánto hemos crecido en fe. Porque realmente la palabra del Señor nos llama a ser obedientes. Y si creemos firmemente en el Señor Jesucristo y en su palabra, tenemos que llevarla a la obra. En Romanos 10:16 dice: Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En este versículo se relaciona directamente la obediencia con la fe. Cuando dice las palabras creído a nuestro anuncio, quiere decir obedecido al Evangelio. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecer. Otro versículo que habla acerca de esto es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Y dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos observar cómo el Señor nos dice que Él va a dar retribución a los desobedientes, a la rebelión. Así de importante es la obediencia. El Señor dará esa retribución a los que no obedecen el Evangelio, y esto es creer en el Señor Jesucristo. Otro de los versículos que podemos leer es Romanos 2:8, donde dice: Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Como podemos ver, no hay un punto medio: o somos salvos o no somos salvos, somos obedientes o somos rebeldes, pero no hay un punto medio entre los dos. Debemos creer en el Señor Jesucristo
Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Creer en el Señor Jesucristo es ser obediente. Y ese es como realmente es como ser purificados de nuestra alma. Y esta también es la forma en la cual nosotros podemos crecer en fe y crecer en obediencia, eh, siendo obedientes a la verdad, siendo obedientes a lo que escuchamos y a la palabra del Señor. En Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. Obedecer es igual a creer y creer es igual a escuchar la palabra de Dios, que a su vez es igual a tener un alma purificada. Veamos un ejemplo en el caso de Pablo, cómo fue su experiencia acerca de la obediencia y cómo fue transformado. Si se recuerdan en Hechos 22, del 6 al 16, Pablo habla acerca de cómo fue su conversión. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hay un punto muy importante que podemos ver, y es que después de que Pablo fue iluminado, en las dos ocasiones que se dirigió al Señor Jesucristo, lo hizo con la palabra Señor. Y Señor sabemos que denota el señorío y la autoridad de Él. Seguramente el Espíritu Santo le indujo a Pablo a que reconociera la autoridad y se sometió directamente a Él. Dios nos llama a no solo ver su gracia, sino también su autoridad en todo. Por ejemplo, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela y en todas las áreas de la sociedad, debemos de reconocer la autoridad de Dios. Y muchas veces viene a través de una autoridad delegada. Para entender un poco acerca de la autoridad de Dios, debemos de entender cómo funciona también la autoridad delegada de Dios. Porque en ambos casos viene siempre de la autoridad de Dios, pero una puede ser directa y la otra indirecta. La autoridad delegada es toda autoridad que dirigida por el Señor nos ayuda, nos instruye, nos aconseja y ordena en diferentes áreas de nuestra vida. Creo que hemos estudiado anteriormente que cuando llegamos a un lugar debemos de reconocer inmediatamente la autoridad en ese lugar. Sin embargo, nosotros no podemos andar tildando o señalando a una persona como nuestra autoridad. Para darme a entender, creo que voy a poner un ejemplo. Cuando en el trabajo, por ejemplo, nuestro jefe es la autoridad delegada, mas sin embargo puede darse la situación en la cual nuestro jefe nos pide hacer algo ilícito. Por ejemplo, modificar los números para dar un reporte no real, ¿verdad? Entonces, esto no es, digamos, no es un mandato del Señor. Esto es un mandato de otra cosa, pues de la carne, ¿verdad? Y de los deseos carnales, pero no viene del Señor. Entonces, en ese caso no tenemos que someternos, porque nosotros no estamos sometiéndonos directamente a una persona. Nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Cuando recibimos una orden por la autoridad delegada, tenemos que pasarle, por ejemplo, un filtro.
sería, por ejemplo, hacernos una pregunta como ¿esto ofende al Señor? O también podríamos decir ¿esto ofende a otro? O es de piedra de tropiezo para otro? Entonces, ese es como un parámetro, o esas preguntas son como un parámetro en las cuales podemos identificar si algo viene del Señor o no. Porque es importante como creyentes que podamos nosotros discernir por medio del Espíritu Santo qué es lo que viene del Señor. No debemos señalar a una persona en específico como nuestra autoridad, sino que debemos de ver la autoridad de Dios sobre las personas. Realmente es inútil obedecer a un hombre. Eh, Debemos de obedecer directamente o mediante una persona, pero siempre al Señor Jesucristo y a su palabra. Cito lo que dice el libro, dice, ¿quién conoce la autoridad? Hasta una leve desobediencia los hará sentir que son o que han sido rebeldes. Pero los que no han comprendido lo que la autoridad es, no tienen ni idea de cuán rebeldes son. Continuando con el ejemplo de Pablo, después de recibir la luz, que en realidad es la palabra también, Pablo abrió los ojos para ver la autoridad y esta visión sigue creciendo de ahí en adelante, puesto que Pablo solo conoció a un hombre llamado Ananías, pero él no sabía realmente cómo era Ananías, si era una persona espiritual, si no era una persona culta o era una persona ignorante. Pues él no lo sabía, pero él no estaba mirando al hombre, él estaba mirando a la autoridad de Dios. Él reconoció que Ananías fue enviado por Dios. Como iglesia o como el cuerpo de Cristo no debemos rehusarnos a, a obedecer, porque es la forma de que el Señor establece el reino en nosotros, siendo obedientes. Primeramente Dios establece su reino por medio de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y luego por la iglesia. Y por último, a las demás naciones. En Apocalipsis 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo será sujeto a nuestro Señor, pero primero la obediencia debe ser implementada en su iglesia por medio del Señor Jesucristo. No puede haber iglesia sin el Señor Jesucristo y no puede haber otra extensión del reino de Dios sin la iglesia. El mayor ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo, y Él cuando estuvo en la tierra se sometió completamente a la voluntad del Padre. Incluso, por ejemplo, pagó los impuestos del templo, y muchos dirían que Él prácticamente no tendría que hacerlo, porque se estaba sometiendo a la voluntad, por así decirlo, del César. Pero realmente no era así, porque él estaba viendo no a la persona, sino que a la voluntad perfecta del Señor. En Mateo 17, 27 también vemos donde dice que sacaron del mar. Bueno, se los leo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estactero, tómalo y déjalo por mí y por ti. También vemos en Mateo 22, 21, donde el Señor Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús reconoció la autoridad del Padre y obedeció en todas estas ocasiones. Y él no se fijó pues prácticamente en las personas, sino que se fijó directamente en la voluntad. Nosotros sabemos pues que en el César había rebelión, pero debemos de buscar, así como el Señor Jesucristo, que el Espíritu nos revele qué viene de la voluntad del Señor y qué viene de este mundo y de su naturaleza corrupta. Debemos buscar crecer y esperar en el Espíritu Santo que nos revele todo esto. Es preciso que debemos obedecer, no hay autoridad que no requiera la obediencia, y Dios ha decidido establecer su reino por medio de ella.
Para terminar, les dejaré 2 preguntas que están en el libro y dicen: ¿cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la iglesia? Y la otra pregunta es: ¿cómo podrá prevalecer la iglesia si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Son 2 preguntas en las cuales tenemos que meditar. Necesitamos nosotros someternos a la autoridad de Dios. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abren paso libremente en la iglesia, entonces ahí realmente vamos a poder ver el reino de Dios en nuestra vida. Así que esa es la forma en la cual el Señor establece su reino, y es por medio de su iglesia, por medio de su esposa, por todo aquel que obedeció al Evangelio. Oremos. Señor Padre, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por esta palabra, Señor Jesús, Padre, que tú has dejado, Señor Jesús, para nosotros. Gracias, Señor, por instruirnos, Señor, por mostrarnos el camino correcto, Señor Jesús, Padre, que debemos seguir. Gracias, Señor Jesús, por tu voluntad perfecta, Señor Jesús, Padre. Gracias, Señor Jesús, Padre, porque eres bueno, Señor Jesús, Padre, y en tu misericordia, Señor Jesús, Padre, hoy has permitido, Señor, que podamos escuchar esta palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, Padre, por lo que has hecho en mí, Señor, por lo que has, Señor, enseñado a mi corazón, Señor, a mi mente, a mi entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor, a someterme, Señor Jesús, Padre, a tu autoridad. Ya sea, Señor Jesús, Padre, que venga por tu autoridad directa, Señor, o que venga, Señor Jesús, Padre, por la voluntad indirecta hacia mí, Señor Jesús, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que me ayudes a ponerlo por obra, Señor. Te pido, Señor, que me enseñes, Señor, todas aquellas áreas en las cuales yo estoy siendo rebelde, Señor Jesús. Ayúdame a verme, Señor Jesús, cada día, Señor, a seguir avanzando, Señor. Y a través de tu palabra enséñame, Señor Jesús, Padre, todo aquello, Señor, que necesita ser quitado, Señor Jesús, Padre, de mi vida, Señor. Padre, ayúdame, Señor Jesús, a alejarme del principio de la rebelión, Señor, de ese principio satánico, Señor Padre Santo. Ayúdame, Señor Jesús, Padre. Te pido, Señor Jesús, Padre, que seas tú, Señor Jesús, obrando en nuestros corazones, Señor, obrando en nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestros ojos, Señor, iluminándonos a través de tu palabra, Señor, para reconocer, Señor, tu señorío, para reconocer, Señor Jesús, Padre, tu autoridad, Señor, que tú gobiernas sobre todo, Señor Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor, a someternos a esa autoridad, Señor Jesús, delegada, porque muchas veces se nos es difícil, Señor, porque muchas veces nos rebelamos ante ti, Señor, porque no queremos obedecer, Señor, y pensamos que estamos obedeciendo a una persona, Señor, y cuando no es así, Señor. Pensamos, Señor Jesús, Padre, que muchas veces es directamente a una persona que nos estamos rehusando, Señor, obedecer, y es directamente a ti, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que nos ayudes cada día, Señor, a avanzar, a crecer, Señor, a hacer, Señor, tu palabra, Señor, a caminar, Señor, cada día más, Señor Jesús, Padre, en este camino crucificado, Señor. Quédate con nosotros, Señor Jesús, Padre. Guárdanos siempre, Señor Jesús, Padre Santo. Gracias por tu voluntad, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu favor en nuestra vida, Señor. Gracias por salvarnos, Señor Jesús, Padre. Y además de eso, tener tanta misericordia para llevarnos de la mano, Señor, y ayudarnos a crecer, Señor, espiritualmente. Gracias, amado Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.